por favor, para compartir la pantalla. Sí, en momentos. Adelante. Ok. Ahorita confírmame si estás pudiendo ver la presentación, si se ve. ¿O no? Sí, ahora sí. Ok, chévere, buenísimo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero quiero aprovechar el espacio para agradecerle a los capítulos estudiantiles de la AAPG y a la SOBG por la invitación y la oportunidad de formar parte de esta jornada. Le agradezco también a la audiencia de las personas que se van conectando, pues es un placer para mí hoy poder compartirles una perspectiva quizá un poco distinta acerca de la geofísica y qué aplicaciones puede llegar a tener en la investigación planetaria. Ya que hoy en día con tantos avances en la tecnología y en la ciencia en general, este es un campo abierto a múltiples oportunidades y que realmente va a requerir de muchos profesionales en el área de las geociencias. Entonces, sin mayor preámbulo, les presento a continuación los puntos en los que pienso basar mi presentación. En primer lugar, quiero que se entienda bien cuál es el rol de la geofísica en la exploración de cuerpos celestes, para pasar a presentarles algunos de los datos y modelos que se encuentran disponibles hoy para estos cuerpos rocosos, con el objetivo de entonces dar a conocer cuáles han sido los estudios que se han podido realizar a partir de estos datos y modelos, es decir, cuál es el alcance de los estudios desde el punto de vista de la geofísica en la investigación planetaria, y finalmente les voy a presentar de manera muy breve un caso de estudio que fue en lo que se basó mi trabajo especial de grado, en el que realicé un análisis gravimétrico y flexural en la provincia de Tarsis en Marte. Entonces vamos a comenzar con el rol de la geofísica. Realmente la mejor manera de abarcar esto es haciéndonos la pregunta de exactamente qué podemos investigar y a partir de qué. Y resulta que los primeros datos y la primera información que por lo general se obtienen en las misiones espaciales es aquella concerniente a la superficie, topografía y geología de los cuerpos rocosos, bien sea a partir de instrumentos de altímetros láser o por medio de la obtención de imágenes satelitales y de radar. En cuanto a la mineralogía, esta información por lo general se extrae de manera directa a partir del análisis de muestras de meteoritos o indirectamente a partir de técnicas basadas en la espectroscopia láser o infrarroja. Ahora bien, ya solo con este conjunto de datos, nosotros como investigadores geocientíficos podríamos, por ejemplo, proponer modelos de evolución tectónica a partir de rasgos geológicos y estructurales en la superficie, crear hipótesis sobre los cambios de fase en la estructura interna de alguno de estos cuerpos planetarios, e incluso calcular y construir mapas de densidad cortical o distribución de los minerales en la superficie. Ok, también está, por otro lado, el grupo de los datos acerca del campo gravimétrico y magnético de estos cuerpos rocosos, los cuales se obtienen indirectamente por medio de los satélites que orbitan al cuerpo, o directamente, bien sea por mediciones hechas por los acelerómetros y magnetómetros que pretenden ser instalados sobre la superficie. Entonces, ya nosotros, como investigadores, desde el punto de vista de la geofísica, con este tipo de datos podremos lograr muchísimas cosas, como por ejemplo proponer modelos de la estructura cortical en zonas geológicas de alto interés, bien sea provincias volcánicas, cráteres, complejos montañosos, etc. Así como también formular hipótesis acerca de la estructura termal interior de algunos de estos cuerpos rocosos e incluso realizar estudios acerca de su flujo calórico, o bien estudios de flexión litosférica e isostasia en regiones montañosas, caso que les voy a presentar después al final. Adicionalmente, con los datos magnéticos también podríamos llegar a determinar modelos acerca del comportamiento de las auroras boreales y construir mapas del campo magnético cortical remanente para los cuerpos rocosos que posean un campo magnético interior que sea medible. Finalmente, se encuentra el campo de la sismología, algo que actualmente para el estudio de cuerpos externos a la Tierra todavía se encuentra en desarrollo y se pretende estudiar a partir de la medición de ondas infrasónicas o por los sismómetros que logran ser instalados en la superficie, cosa que ya es un hecho en Marte, por ejemplo, con la misión InSight. Entonces, desde el punto de vista de la geofísica, nosotros realmente con las ondas sísmicas siempre vamos a tratar de estudiar la estructura interior de estos cuerpos rocosos para entender un poco mejor cuál es su dinámica interior. De hecho, ya se cuentan con los primeros registros sísmicos en Marte, algunos más antiguos de la Luna,
Y actualmente se están empleando técnicas para medir las ondas infrasónicas en Venus y en Titán para captar las señales microsísmicas. Entonces aquí en nuestro planeta fue donde nació la geociencia, ¿verdad? Y todo lo que podemos conocer acerca de ella. Sin embargo, ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué se sabe de otros cuerpos rocosos del sistema solar? Y bueno, vamos a comenzar con Mercurio, que no solo es el planeta interior, el primer planeta interior del sistema solar, sino el quizá que ha sido menos explorado, no tanto solo por la distancia con respecto a la Tierra, sino porque realmente es muy difícil que las naves entren en órbita en un cuerpo rocoso que está tan cerca del Sol. Entonces, entre las misiones más relevantes que han permitido obtener la mayor cantidad de datos que se tienen disponibles para este planeta se encuentran la Messenger de la NASA, que durante 4 años consecutivos se mantuvo adquiriendo datos acerca de la superficie, atmósfera, geoquímica, entre otros aspectos. Y de forma más reciente, en el 2018 se lanzó la misión Bepi Colombo como un esfuerzo conjunto entre las agencias espaciales europea y la japonesa, y que para el 2025, año en el que piensa ser puesta en órbita, promete estudiar lo que sería la composición geofísica y magnetósfera de Mercurio. Aprovecho también esta composición de imágenes a alta resolución de la superficie de Mercurio para comentarles que esta mancha que resalta aquí al norte con colores más claros no es más que uno de los rasgos geológicos más predominantes sobre la superficie de Mercurio, que es la cuenca de Caloris, una depresión con aproximadamente 300 kilómetros de diámetro. Okay, ahora lo que les voy a presentar es una serie de modelos que se encuentran disponibles, es decir, cuál es el dato que realmente existe para Mercurio si nosotros quisiéramos comenzar a hacer una investigación geocientífica sobre algún aspecto de este planeta. La mayoría de estos modelos en realidad se encuentran disponibles en Internet, en cualquier momento nos lo podríamos descargar a partir de repositorios de datos de páginas afiliadas a la NASA o no necesariamente. Sin embargo, para que tengan una idea, en primer lugar está el modelo digital de elevaciones, que es la topografía a alta resolución del planeta, que fue obtenida a partir de la combinación de técnicas de altimetría láser y estereogrametría. Se encuentra también disponible un modelo del campo gravimétrico de Mercurio, que como bien pueden observar, no se encuentra todavía disponible para toda la superficie a alta resolución, nada más está disponible como para aproximadamente el 50% de su superficie, pero sin embargo, quiero que se entienda que el dato gravimétrico se obtiene a partir o se mide a partir de instrumentos de radiofrecuencia y luego lo que suelen hacer es que se expresan en armónicos esféricos, que son funciones ortogonales que permiten representar el campo de gravedad en el dominio espacial de una esfera. Y es a partir de esos modelos de armónicos esféricos que entonces se obtienen los productos finales, como por ejemplo la anomalía de aire libre, que es el caso de este mapa, y que es un dato muy importante para nosotros iniciar investigaciones en el campo de la geofísica acerca de la gravimetría o para conocer la estructura interior de algún rasgo geológico en específico. También están los modelos de espesor cortical, que como pueden ver, también este nada más se encuentra a alta resolución para la mitad de la superficie de Mercurio porque ya es un modelo calculado y se calcula de hecho a partir del dato gravimétrico. Entonces, al ser un modelo calculado, realmente este dato ya no es tan accesible, no es tan fácil de conseguir descargárselo así de internet, sino que habría que más bien contactar al autor del modelo para poder obtener el dato, pero lo estoy mostrando porque para estudios de geofísica es muy importante poder contar con este tipo de datos. Al ser un modelo calculado va a depender de ciertos parámetros, como lo son el contraste de densidades entre la corteza y el manto y el espesor promedio de la corteza, que para el caso de Mercurio es 35 kilómetros. Y bueno, está también disponible el mapa de las estructuras tectónicas, es decir, el mapa geológico. Como pueden observar, aproximadamente el 27% de la superficie de Mercurio se encuentra ocupada por llanuras lisas, que son las zonas que están sombreadas en rosado. Fíjense que aquí está la cuenca de Caloris que les comentaba anteriormente, que no solo es el rasgo más predominante de la superficie, sino el que también concentra la mayor cantidad de estructuras tectónicas de extensión y contracción. Bueno, algunos estudios sugieren hasta el momento que posiblemente el material que rellena estas llanuras sean depósitos de eyección de impacto, aunque no descartan la posibilidad de que también pudieran tratarse de depósitos volcánicos. Finalmente, vamos a poder conseguir modelos acerca de la composición química sobre la superficie que se obtienen a partir de técnicas de espectrometría de rayos X o bien espectrometría infrarroja. Fíjense cómo estas representaciones son excelentes para identificar la diversidad mineralógica de los materiales sobre la superficie, en donde
cada contraste de colores distintos que están observando allí indica un cambio en la mineralogía de los silicatos. Entonces es algo que más bien para el campo de la geofísica también pudiera llegar a ser bastante útil, de la geoquímica, perdón. Ok, ahora con todos estos datos y modelos que se ha podido investigar hasta el momento desde el punto de vista geocientífico, esto es algo que les quiero compartir. Por ejemplo, lo primero es la estructura interna. Para el caso de Mercurio, la misma consiste en una corteza de aproximadamente 35 kilómetros de espesor en promedio, un manto de 400 kilómetros y un núcleo esencialmente metálico de 2000 kilómetros de radio, que se encuentra ocupando aproximadamente el 85% del radio planetario, es decir, es un núcleo gigantesco para las dimensiones que tiene el planeta. Bueno, algunos estudios muestran evidencias de que posiblemente este núcleo pudiera consistir o pudiera estar compuesto por un núcleo exterior parcialmente fundido líquido y un núcleo interior sólido, así como en la Tierra, cosa que además permitiría explicar la existencia de su campo magnético intrínseco. Ya es un hecho de que Mercurio posee un campo magnético propio, que aunque es mucho más débil que el de la Tierra, aún así es medible, se puede medir. Además, se han llegado a detectar incluso perfiles de magnetismo remanente en la corteza, evidenciándose que efectivamente este campo magnético posee apenas el 1% de la fuerza del campo magnético terrestre en la superficie. Ahora, con respecto un poquito para entender la geodinámica de Mercurio, hoy este planeta se considera como tectónicamente muerto, lo que no significa que en algún momento haya podido pasar por alguno de los modos de evolución tectónica existentes. Sin embargo, su estructura interna hoy se mantiene completamente estable, conformada tan solo por una corteza, un manto y un núcleo, pero a distintas escalas, donde quizá lo más extraño no es tanto el tamaño que pueda tener el núcleo, que es de hecho bastante comparable con el terrestre, sino que más bien lo que debería generar un poco de curiosidad aquí es el grosor de su capa exterior rígida, que es la litósfera, que con el tiempo se tornó sumamente gruesa y estable, hasta el punto en el que hoy no existe manto astenoférico en Mercurio, lo que quiere decir que entonces el calor desde el interior del planeta se transmite es por conducción, y al no existir corrientes de convección mantelar, entonces va a ser muy difícil distinguir algún tipo de dinámica interior, y no es como que los rasgos de su superficie también indiquen lo contrario, hoy en día todavía no hemos podido identificar ningún volcán o algo por el estilo. Ahora, con respecto a la actividad sísmica, realmente los eventos sísmicos que se esperarían registrar en algún momento en Mercurio estarían más bien relacionados o podrían deberse más bien a la contracción termal de la corteza que se sigue enfriando. Y bueno, un dato interesante es que en Mercurio hoy se puede llegar a, Mercurio, perdón, es un planeta que puede llegar a preservar agua helada en sus polos, lo que se ha podido identificar a partir de técnicas de espectrometría de rayos X e infrarroja, en donde las zonas sombreadas en amarillo representan los casquetes de hielo del planeta. Además, su atmósfera es tan delgada que le permite tener temperaturas extremas y aún así no ser el planeta más caliente del sistema solar a pesar de ser el más cercano al Sol. Es decir, la atmósfera de Mercurio es tan fina, que de hecho es considerada como una exósfera en realidad, es tan fina que no retiene nada de calor. Entonces, claro, durante el día vamos a poder conseguir esas temperaturas extremas que pueden llegar hasta los 435 grados centígrados, pero durante la noche decaen drásticamente, incluso pudiendo alcanzar valores de hasta menos 200 grados centígrados. Y bueno, pasamos ahora sí al planeta más caliente del sistema solar, que es Venus, cuyas misiones más relevantes hasta el momento han sido la Magellan de la NASA, que durante 4 años consecutivos se ha mantenido adquiriendo datos de todo tipo, convirtiéndose en la primera nave espacial en mapear toda la superficie de Venus. De forma más reciente están la misión Venus Express de la Agencia Espacial Europea, que duró 5 años, y la Akatsuki de la Agencia Espacial Japonesa, que desde el año 2015 se ha mantenido operativa hasta el presente. Cabe destacar que ambas misiones se han enfocado en realizar estudios sobre la atmósfera y el clima de Venus. Y bueno, aprovecho también esta composición de imágenes a alta resolución de la superficie de Venus, en donde lo que están viendo allí es una visión de la superficie del planeta vista desde el Polo Norte, en donde fíjense que aquí hay como una especie de mancha blanca que está resaltando, que no es más que el macizo montañoso de los Maxwell Montes, que son las segundas montañas más altas del sistema solar, que llegan a alcanzar una altura de hasta 11 kilómetros.
Entonces, bueno, vamos a mostrar igualmente cuáles son los datos y modelos que se encuentran disponibles para el caso de Venus. Una vez más, el modelo digital de elevaciones, por supuesto, que es la topografía del planeta. En este caso, se construyó como un mosaico de imágenes a alta resolución a partir de sensores de radar. Encontramos también el mapa geológico simplificado, en donde se puede observar que la mayor parte de la superficie de Venus se encuentra cubierta de unidades volcánicas y algunos elementos estructurales que denotan cierto grado de deformación tectónica y algunos eventos de vulcanismo. Ok, ahora lo que van a ver a continuación es un video que, bueno, no sé si lo van a ver a tiempo real por el internet, pero voy a mostrar un pequeño recorrido por el terreno global de Venus, en donde la primera capa que van a observar es la atmósfera, de hecho muy difícil de atravesar por los instrumentos de radar, por su alta densidad. Posteriormente se va a revelar la superficie a detalle gracias a estas tecnologías de radar, y finalmente están las alturas del terreno, en donde se resaltan en colores más cálidos algunos macizos montañosos, como por ejemplo los Maxwell Montes, como les comentaba, que se ubican al norte, y también se encuentran disponibles, también se resaltan algunos escudos volcánicos, como el caso de Matmos, que es el volcán más alto sobre la superficie de Venus, que alcanza aproximadamente unos 8 kilómetros de altura, es decir, análogo al Everest, por ejemplo. Ok, vamos a continuar entonces con los modelos que se encuentran disponibles. Están los mapas de anomalía de aire libre en una versión más antigua, elaborado a partir de las señales de radio adquiridas por la misión Magellan, y la versión más actualizada se presentó 10 años después por Wexark a partir de un modelo de armónicos esféricos. Fíjense cómo este tipo de modelos permite o le otorga de alguna forma un mayor detalle al dato, ya que se pueden elegir las bandas de frecuencia entre las cuales se desea trabajar. También están los mapas de ondulaciones del geoide, un dato también muy importante para los estudios de gravimetría. De hecho, se obtiene, es un modelo que se calcula también a partir de las anomalías de aire libre. Sin embargo, me interesa recordar que el geoide es la superficie equipotencial del campo de gravedad, es una superficie que no es perfecta y por lo tanto fluctúa, resaltando las protuberancias sobre la superficie del planeta como aquellas áreas en las que se concentra la mayor cantidad de masa, y las depresiones de la superficie como las áreas que denotan cierto déficit de masas. Bueno, por supuesto también hay modelos de espesor cortical que se han calculado, el más actual, el calculado por Yang en el 2016, a partir o tomando en cuenta un espesor promedio de la corteza de 25 kilómetros. Y finalmente están disponibles algunos modelos y mapas de emisividad de microondas e infrarroja. Ese que están viendo allí es de emisividad de microondas, un dato que se adquiere a partir de sensores y antenas satelitales, y que en general se utiliza para estudiar aspectos climatológicos sobre la superficie, así como los cambios de temperatura, humedad, etc. Mientras que la emisividad infrarroja se adquiere a partir de la espectrometría, y ya son modelos que, como les mostraba anteriormente, también para Mercurio son mucho más sensibles a captar los cambios en la composición mineralógica de la capa superficial, y muy particularmente en Venus están siendo utilizados para estudiar la distribución y composición de las capas de su compleja atmósfera. Ok, entonces, bueno, con todos estos datos y modelos vamos a pasar a entender un poquito hasta dónde han podido llegar los estudios acerca de Venus desde el punto de vista geocientífico. Lo primero, como siempre, es su estructura interna, que consiste en un núcleo de hierro de aproximadamente 3.200 kilómetros de radio, un manto rocoso de 3.000 kilómetros y una corteza esencialmente basáltica con un espesor variable de entre 10 a 30 kilómetros en promedio. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar a la densa atmósfera que cubre toda la superficie del planeta y que se encuentra compuesta por un 96% de dióxido de carbono y algunas nubes de ácido sulfúrico. Lo que quiere decir que el aire en Venus es 90 veces más pesado que el de la atmósfera terrestre, por lo que el planeta hoy se encuentra expuesto bajo un fuerte calentamiento por efecto invernadero, lo que lo convierte entonces en el planeta más caliente del sistema solar, pudiendo alcanzar las temperaturas superficiales incluso, o pudiendo llegar a ser lo suficientemente altas como para derretir el plomo en la superficie, es decir, que pueden llegar a alcanzar hasta los 500 grados centígrados como máximo. Y por lo tanto es una atmósfera mucho más densa, ¿verdad?, que retiene muchísimo más calor, a diferencia de lo que pasaba con Mercurio.
Ahora, en cuanto al campo magnético intrínseco, resulta que Venus, a pesar de que lo conocen como el gemelo de la Tierra, ¿verdad? Más que todo por su tamaño, composición y masa, en lo que respecta a su campo magnético intrínseco, realmente se ha determinado que este representa menos del 1% del campo terrestre. O sea que si el campo intrínseco de Mercurio era muy débil, este es casi que despreciable. Y esto se debe en parte a la lenta rotación que caracteriza el planeta, en donde cualquier porción metálica líquida que pudiese contener su núcleo no podría estar rotando lo suficientemente rápido como para generar un campo magnético global que sea medible. Ahora bien, en cuanto a la actividad geodinámica de Venus, hoy en día se considera a este planeta como tectónicamente activo en parte por todas las huellas topográficas, tectónicas y volcánicas que se han podido distinguir sobre su superficie, como grandes macizos montañosos que denotan deformaciones por contracción de la litosfera, volcanes y flujos de lava que se extienden por toda la superficie indicando cierto tipo de dinámica interior mantelar, e incluso la presencia de múltiples estructuras volcanotectónicas tipo corona que se encuentran o se distribuyen a lo largo de toda la superficie venusiana y marcan los sitios de surgencia del manto. Entonces, por todo esto se ha determinado que la geodinámica de Venus consiste en una tectónica de placa única, dominada por muchas columnas de manto activas y resurgencias volcánicas periódicas, en donde sobre la superficie de Venus hoy podemos llegar a identificar al menos unas 37 coronas activas. Entonces, todo esto ha permitido, por ejemplo, generar mapas como estos, que tratan de mostrar un poco cómo es la distribución de esa dinámica interior en el planeta, en donde las líneas punteadas en rojo distinguen aquellas áreas que han sido propuestas como zonas de actividad de plumas mantelares continuas. Fíjense incluso cómo aquí hacia el hemisferio sur pareciera distinguirse como una especie de cinturón de actividad mantelar. Entonces, todo esto también se ha prestado a que se planteen y se propongan diferentes modelos de evolución dinámica, como por ejemplo para simular cómo podrían haberse formado esas estructuras tipo corona sobre la superficie a partir de los puntos de surgencia del manto, e incluso se han planteado también modelos acerca de la distribución de las temperaturas en el interior de Venus para tratar de entender cómo se formarían las movilizaciones locales en superficie. Ok, finalmente les comento que ya se están preparando misiones para estudiar o para realizar estudios acerca de la sismología en Venus. Y esto a partir de la medición de ondas sonoras de baja frecuencia, que son las famosas ondas infrasónicas. Ahora, ¿de dónde salen estas ondas, no? Bueno, resulta que cuando ocurre un sismo en Venus, las ondas que se propagan como ondas tipo Rayleigh en las capas más superficiales generan estas ondas de sonido que viajan hacia arriba y quedan atrapadas en la densa atmósfera del planeta. Resulta que realmente existen varias formas de medir estas ondas sonoras, como por ejemplo mediante las fluctuaciones en la presión, como emisiones de luz, que es lo que se conoce hoy en día como resplandor del aire, y como interrupciones de electrones en la atmósfera. Sin embargo, actualmente se está considerando la posibilidad de medir estas fluctuaciones en la presión a partir de globos barométricos, o de repente utilizar satélites con sensores de imágenes infrarrojas para tratar de captar esas emisiones de luz. Sin embargo, la pregunta que se hacen los investigadores sismólogos hoy es si estos instrumentos a bordo de los globos y satélites serían lo suficientemente sensibles como para identificar una señal sísmica en medio de otras ondas infrasónicas. Ok, ahora me voy a saltar una gran cantidad de cuerpos rocosos y me voy a detener en uno de los gigantes gaseosos del sistema solar exterior, en donde de las 82 lunas heladas que tiene Saturno, Titán es la más grande de ellas, incluso mayor en diámetro que Mercurio. Y básicamente la razón por la que elegí a Titán en lugar de a la Luna, por ejemplo, es por la cantidad de cosas interesantes que conseguí y por todo el potencial de estudio que promete en el área de las biociencias. Entonces, entre las misiones más relevantes que han permitido obtener la mayor cantidad de datos que se encuentran disponibles para esta luna helada, se encuentra la misión conjunta Cassini-Huygens, de las cuales Cassini en realidad fue una misión enviada por la NASA en el 97 para estudiar a Saturno. Sin embargo, durante el transcurso de los próximos 10 años a su lanzamiento, terminó por estudiar también a muchas de sus lunas heladas. Por otro lado,
Huygens fue una sonda elaborada por la Agencia Espacial Española y enviada por Cassini en el 2005 a estudiar la superficie de Titán, convirtiéndose en el primer objeto hecho por el hombre en aterrizar en un cuerpo rocoso del sistema solar exterior, cabiendo destacar que solamente duró 72 minutos sobre la superficie, durante los cuales aún así logró adquirir y enviar una gran cantidad de datos a la nave. Entonces, ¿cuáles fueron estos datos? Es decir, ¿cuáles son los modelos que encontramos disponibles para el caso de Titán? Por supuesto, el dato topográfico, que fue adquirido a partir de técnicas de altimetría radar, en donde cabe destacar que realmente han sido muy pocos los perfiles topográficos adquiridos por Cassini, por lo que el resto de la superficie ha tenido que ser interpolada por métodos de splitting. Esto significa que el dato topográfico para Titán todavía es de muy baja resolución. ¿Okay? Y por lo tanto, mientras se siguen adquiriendo los perfiles que faltan, no se recomendarían llevar a cabo investigaciones geocientíficas que requieran de mucho detalle. También se encuentra disponible un mapa geológico simplificado, en donde la mayor parte de los rasgos geológicos y geográficos se han distinguido o se han podido distinguir a partir del análisis de imágenes de radar e infrarrojas. Fíjense cómo las unidades que predominan sobre la superficie son las dunas, algunos complejos montañosos en amarillo y los lagos, convirtiéndose Titán en el único cuerpo planetario del sistema solar, además de la Tierra, en el que se sabe que existe líquido estable sobre su superficie, solo que en forma de hidrocarburos. Okay, también se cuenta con un campo gravimétrico global para toda la superficie de Titán, a muy baja resolución también, y expresado como un modelo de armónicos esféricos. Y finalmente vamos a poder conseguir también modelos de imágenes que a partir de técnicas de espectrometría infrarroja que se han venido mejorando con el tiempo, han permitido estudiar la composición mineralógica de su superficie e incluso han permitido exhibir algunos rasgos geológicos con mayor detalle. Ahora, a pesar de que realmente los datos y modelos que se encuentran disponibles para Titán son muy pocos en comparación con otros cuerpos rocosos, por ejemplo, la cantidad se han podido llevar a cabo en realidad bastantes investigaciones e incluso descubrimientos desde el punto de vista geocientífico que pudieran resultar bien interesantes. Y les comento algunas de ellas. Fíjense que modelos basados o modelos de datos basados en la misión Cassini-Huygens sugieren hoy que la estructura interior de Titán consiste en 5 capas primarias, por así decirlo. La primera de ellas, un núcleo de hidrosilicato que estaría rodeado por una capa de hielo que se encuentra en condiciones de presión extremadamente altas. La tercera capa correspondería con un posible océano subterráneo compuesto principalmente de agua salada, sobre el cual se asienta una corteza de hielo exterior, cuya superficie se encuentra cubierta por moléculas orgánicas, bien sea en forma de arenas, que serían las dunas, o líquidos, que pudieran estar en la forma de lagos, ríos e incluso mares, de metano y etano. La última capa corresponde a la atmósfera, que se encuentra principalmente compuesta por nitrógeno y apenas un 5% de metano, una composición muy similar a la atmósfera terrestre. Sin embargo, la presión atmosférica en Titán es aproximadamente un 60% mayor que la de la Tierra, lo que convierte a esta luna, cabiendo destacar, ¿verdad?, como particularidad que Titán es la única luna del sistema solar con una atmósfera espesa, una atmósfera estable o distinguible, por así decirlo, y bastante similar a la terrestre en cuanto a su composición. Bueno, resulta que Titán no solamente se parece a la Tierra por su composición atmosférica, sino por muchos de los procesos que tienen lugar. Por ejemplo, sus líquidos se rigen por un ciclo similar al del agua. De hecho, las temperaturas sobre la superficie de Titán son tan bajas que el hielo juega el papel que representan las rocas en la Tierra. Lo que quiere decir que ahora vamos a tener una corteza que es helada. Por otro lado, la cantidad de partículas de composición orgánica sobre la superficie de Titán han hecho que el metano juegue el rol que representa el agua sobre la superficie terrestre, es decir, se convierte en el agente erosivo por excelencia. Ahora, si el hielo juega el papel de las rocas, entonces en lugar de flujos de lava vamos a tener son flujos de agua, ¿verdad? Porque lo que se funde ya no es la roca, sino el hielo. Otra analogía interesante es que se ha estimado que las dunas que forman gran parte de la superficie, o que cubren gran parte de la superficie de Titán,
y son análogas a las arenas en la Tierra, posiblemente se encuentren compuestas por granos de hidrocarburos en forma de hielo sólido, hielo seco, en lugar de silicatos. Entonces, todas estas analogías han conllevado a los científicos a plantearse el hecho de que si el agua como líquido es vital para la vida terrestre, ¿verdad? Entonces serán posibles otras formas de vida basadas en una química diferente a la que no estamos acostumbrados, es decir, una vida que aún no conocemos y que pudiera estar presente en estos ríos y lagos de hidrocarburos. Además, ya es un hecho que Titán esconde un océano subterráneo de agua salada, como les comentaba, cosa que también se ha podido corroborar parcialmente en otras lunas heladas como Europa de Júpiter y Enceladus de Saturno. Por lo que el agua subterránea de Titán podría incluso ser un lugar para albergar vida tal y como ya la conocemos, que lo convierte en uno de los mundos más hospitalarios del sistema solar. Ok, ahora, claro, todas estas particularidades, ¿verdad?, han permitido también que se planteen, por ejemplo, modelos de cómo se podrían formar esos reservorios de hidrocarburos en el subsuelo de Titán, cosa que desde el punto de vista de la geofísica podría llegar a ser realmente interesante. Entonces, estos depósitos subterráneos de hidrocarburos líquidos reciben el nombre de alcanófero y surgirían a partir de las correntías de las lluvias de metano que se acumulan a medida que se van difundiendo por las porosas y heladas capas de la corteza. Incluso, algunos investigadores sugieren que de continuar esta difusión, siempre y cuando se mantenga la porosidad en las capas de la corteza, se podrían llegar a formar también nuevos depósitos, pero conformados de clatratos, que no son más que compuestos que interactúan con el metano, pudiendo llegar a cambiar su composición a etano o propano. Okay, finalmente, en cuanto a la existencia de actividad volcánica en esta luna helada, realmente la misma solo podría ser posible en la forma de criovolcanismo, es decir, volcanes que liberan volátiles en lugar de flujos de lava. Actualmente pareciera que se hubiese llegado a identificar un volcancito sobre la superficie, pero no se ha podido corroborar. Sin embargo, esto además permitiría explicar ese porcentaje de metano que compone la atmósfera de esta luna. Ok, ya para finalizar, con respecto a Titán, en cuanto a la actividad sísmica, la misma pretende ser estudiada, pero a partir de la microsismicidad. Okay, en donde las señales microsísmicas en la Tierra son generadas por el océano y constituyen una fuente de energía importante para inferir la estructura interior, bien sea a escalas locales e incluso continentales, o para detectar olas generadas por tormentas. Ahora, ¿cómo se generan los microsismos en Titán? Bueno, a partir de los vientos que se generan en su densa atmósfera, que a su vez inducen ondas en los lagos de metano, que inducirían ondas sísmicas, bien sea sobre la superficie de hielo, como ondas tipo Rayleigh, o en el interior de su océano subterráneo, como ondas corpóreas. Y lo interesante es que estas ondas se pueden llegar a medir a grandes distancias por sismómetros a bordo de naves que se encuentran orbitando a la Luna. Ok. Y ahora, bueno, voy a continuar de nuevo con los planetas o con los cuerpos rocosos del sistema solar interior para cerrar con Marte. En donde lo primero que les quiero compartir son algunas de las misiones que se han mantenido activas estudiando la superficie de este planeta. Entre ellas la Mars Odyssey y la Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, que desde los años 2001 y 2006 respectivamente se han mantenido adquiriendo datos de todo tipo, convirtiéndose en las naves espaciales más longevas en orbitar al planeta. Adicionalmente, se encuentran también la Mars Express de la Agencia Espacial Europea, que desde el 2003 se ha dedicado a estudiar la atmósfera y la superficie marciana, mientras que las misiones ExoMars, que surgieron como un esfuerzo conjunto entre las agencias espaciales europeas, la italiana y la rusa, se han dedicado más a tratar de buscar rastros acerca de la posibilidad de vida en el pasado. La primera de ellas se lanzó en el 2016 y posteriormente se pretende enviar una nueva nave para el 2022. Adicionalmente, también les comparto una lista breve de los rovers que se encuentran hoy sobre la superficie de Marte investigando muchísimas de sus características. Entre ellos estuvo el Curiosity, que fue enviado en el 2012 y se ha dedicado a estudiar el potencial de vida en Marte, mientras que la misión InSight, desde hace 2 años, se ha mantenido estudiando el interior profundo del planeta. Próximamente, el rover de Perseverance
tratará de buscar signos de vida antigua y recolectar muestras de roca para un posible regreso a la Tierra una vez que logra aterrizar sobre su superficie, cosa que se pronostica que suceda en febrero del 2021. Y bueno, claro, con tantas misiones, en realidad la cantidad de modelos y datos que vamos a poder conseguir para Marte es muchísimo más amplia, ¿verdad? Ok, desde por ejemplo, voy a mostrarles algunos bien rápido porque quiero llegar al caso de estudio y les voy a mostrar apenas unos de los muchos que hay, y digamos que los más importantes que se relacionan más con lo que yo trabajé en Marte. Entonces, bueno, está el modelo digital de elevaciones, el MOLA, que es la topografía a alta resolución, adquirida a partir de técnicas de altimetría láser. También hay varios productos del campo gravimétrico de Marte que se encuentran disponibles y se pueden descargar, como la anomalía de aire libre, incluso las anomalías de Bouguer, como modelos de armónicos esféricos. Hay varios modelos de espesor cortical que se han calculado ya para Marte. El más reciente fue el calculado por Genova o el propuesto por Genova en el 2016, considerando una densidad para la corteza de 2.9 y de 3.5 para el manto y un espesor promedio cortical de 42 kilómetros. Además, tenemos disponible también la cartografía geológica a alta definición, o sea, bien definida con todas las estructuras tectónicas y con todos los elementos y unidades geológicas, que cabe destacar que realmente fue producto de un esfuerzo que se realizó a partir de una gran cantidad de datos que han sido adquiridos y todavía se adquieren a partir de varios tipos de sensores remotos. Finalmente, la superficie que les quería mostrar, que es el areoide, que es como se denomina al geoide de Marte, que ya habíamos comentado que era un modelo calculado a partir de las anomalías de aire libre. Sin embargo, este termina siendo una superficie bien particular para el caso de Marte, porque aquí en el centro, sobre la región de Tarsis, ¿verdad?, pareciera resaltar o formar como una especie de abultamiento. La región de Tarsis es esta que ven aquí a la izquierda, conformada por estos 4 escudos volcánicos, que ahorita no voy a entrar en mucho detalle, ya les voy a comentar, pero realmente es interesante porque dicha superficie resalta como una protuberancia que pareciera sobresalir de la superficie marciana a partir de los 200 metros aproximadamente. Yo elaboré un pequeño modelo en 3D que claramente está exagerado para que trataran de ver esto. Yo no sé si lo están viendo en tiempo real, pero bueno. Lo que me interesa es, por ejemplo, vamos a detenerlo más o menos aquí. Ajá, por ejemplo. Fíjense aquí cómo la región de Tarsis pareciera resaltar como una especie de chichón en el planeta. O sea que si el geoide terrestre tiene forma de papa, el de Marte pareciera tener forma de chichón abultado, también en parte porque se encuentra rodeado por 2 grandes áreas de déficit de masa, ¿no? De depresión, por así decirlo. Entonces, lo importante de esto es en realidad entender que esta región vendría siendo una masa representativa para toda la superficie planetaria y que pudiera llegar a tener ciertas implicaciones al momento de considerar el efecto de su gravedad. Como particularidad, también quería comentarles que fíjense cómo pareciera que Olympus Mons, que es este escudo volcánico que está aquí, que si no les comenté es la montaña más alta del sistema solar, con 21 kilómetros de altura, ¿okay? Pareciera más bien estar como apartado de realmente la zona de abultamiento que está aquí en el centro. Entonces, con esto paso a comentarles un poco sobre mi caso de estudio, que fue en lo que se basó mi trabajo especial de grado, en el que realicé un análisis gravimétrico y flexural de la provincia de Tarsis en la región ecuatorial de Marte, en compañía con el profesor Mariano Arnaiz. Y bueno, realmente voy a tratar de, no les voy a mostrar ni el 50% de los resultados porque esto sería demasiado largo, pero quiero tratar de compartirles realmente lo más importante, lo más conciso, y que se pueda entender realmente qué fue lo que se hizo, para qué, y con estos resultados, qué hago, ¿no? ¿Qué aportes o qué aplicaciones tiene? Entonces, claro, no voy a hablar de nada de la teoría, cualquier duda que tengan al final con gusto, la metodología la voy a tocar de una forma muy general y lo que quiero es mostrarles los resultados más importantes, ¿no? Entonces, lo primero es el objetivo general, ¿ok? El objetivo general del trabajo se enfocó en analizar
la flexión de la litosfera bajo la carga topográfica de las estructuras volcánicas dispuestas en la región ecuatorial de Marte, que aunque en la ventana de estudio realmente se observan los 4 escudos volcánicos, el Monte Olimpo, Olympus Mons, los nombres están en latín porque así están en la tesis. El estudio se enfocó en estos 3 que parecieran encontrarse, ¿verdad?, alineados en una dirección preferencial al noreste, que son Ascross, Pavonis y Arciemos. Fueron estos los que se estudiaron justamente porque son los que están formando parte de la protuberancia de Tarsis como tal, en donde en el mapa se pudiera observar muy bien enmarcada en esta línea que resalta aquí en verde, donde elegí esta escala de colores a propósito para poder resaltar que a partir de aproximadamente unos 5.000 metros se encuentra este domo topográficamente o este abultamiento topográficamente dominante sobre la superficie. Hay muchísimos elementos interesantes que forman parte de la ventana de estudio, como depresiones, que son las que se denominan aquí con el nombre de fosae. Sin embargo, no quiero entrar en tantos detalles, solo comentarles que está esta estructura que se llama Noctis labyrinthus, que consiste en un conjunto de grábenes interconectados que parecieran formar una deformación de tipo radial, ¿verdad? Fíjense que hace como esto, engloban a la meseta volcánica de Siria Plan y a su vez son como el origen de la gran ruptura de Valles Marineris, que es el sistema de cañones más grande del sistema solar. Imagínense el Gran Cañón, pero del tamaño del territorio estadounidense en diámetro. Es una ruptura gigantesca. Y bueno, realmente aquí también pueden observar con mayor detalle algunos elementos estructurales en el mapa geológico, que es como un zoom del mapa geológico de Marte que les mostré anteriormente, en donde realmente las unidades son esencialmente flujos de lava basáltica. La corteza de Marte es esencialmente basáltica en esta zona. Y bueno, aquí destacan, ¿verdad?, donde realmente se encuentran concentradas las estructuras de deformación son estas zonas de grábenes. Aquí también hay una zona bastante fallada, por ejemplo. Estos son algunos depósitos volcánicos, depósitos piroclásticos que se encuentran también en las laderas de las estructuras volcánicas. Y bueno, sin entrar en mayor detalle, lo que quiero ahora es que se entienda un poco el contexto tectónico general de Marte. Un planeta cuya actividad tectónica se considera probablemente activa, ya que existen signos de vulcanismo reciente sobre la superficie. Por lo menos para el caso de la región de Tarsis, se han llegado a identificar flujos de lava quizá tan recientes como hasta hace 40 millones de años, algo que se considera como bastante cercano con respecto al tiempo geológico, ¿no? Esto quiere decir que Marte ha respondido por así decirlo, ha respondido al modo dominante de evolución tectónica de los cuerpos rocosos activos del sistema solar, que es una tectónica de placa única, en donde la corteza, al no presentar un movimiento relativo con respecto a los puntos de surgencia del manto, el material termina por acumularse todo sobre un mismo punto, cosa que permitiría explicar las dimensiones de los escudos volcánicos marcianos, ¿verdad? Y entonces de repente ustedes dirían, bueno, pero la tectónica en Venus también es una tectónica de placa única, ¿verdad? Entonces fíjense que realmente a pesar de tener, claro, esto con la Tierra no lo podemos comparar porque la Tierra es el único cuerpo rocoso con una tectónica de la corteza dividida en placas, ¿verdad? No tenemos punto de comparación. Pero realmente el modo dominante de evolución tectónica en el sistema solar es la tectónica de placa única, que puede llegar a tener distintas variantes, no se va a desarrollar de la misma manera para todos los cuerpos rocosos, por condiciones, dimensiones y algunas características, ¿verdad? Entonces, si para Venus esta tectónica se encontraba dominada por puntos de surgencia mantelar activos, para el caso de Marte, esta tectónica se encontró una litosfera que se ha ido engrosando con el tiempo, debido a que, a diferencia de la Tierra, el proceso de enfriamiento en Marte es muchísimo más rápido, también por las dimensiones del planeta. Marte tiene aproximadamente la mitad del radio de la Tierra, ¿verdad? Entonces los científicos consideran que realmente toda la actividad volcánica o la actividad de dinámica mantelar se concentró en un solo periodo geológico, fue muy intensa, pero luego, con el rápido movimiento del planeta, se comenzó a estancar esa dinámica, la litosfera se comenzó a engrosar, realmente los puntos de surgencia comenzaron a escasear, fueron cada vez menos, hasta el punto en el que Marte hoy
se diga un posible enfriamiento total, algo así quizá como el camino que tomó Mercurio, donde yo les comentaba que ya la litosfera era tan estable que ya no existía manto astenosférico. Posiblemente Marte se dirija a algo parecido. Entonces, bueno, no quiero dejar de mostrarles el modelo gravimétrico de Marte, que fue en lo que se basó el dato que utilicé para este trabajo. Yo básicamente nada más necesito utilizar el dato topográfico y el dato gravimétrico. El dato topográfico lo extraje del modelo digital de elevaciones a alta resolución que les mostraba anteriormente, y el dato gravimétrico lo utilicé o lo sacamos de un modelo gravimétrico que fue el MGM 2011, un modelo de aceleraciones de gravedad con una resolución de 0,05 grados, que fue un modelo elaborado por un grupo de investigadores de la Universidad de Cortin, Hirt y otros, y que consiste en tres componentes principalmente. El MGRS, que es el tipo gravitatorio de referencia, análogo al GRS-80 en la Tierra, que consiste en la atracción gravitatoria que experimenta el planeta debido a la rotación de su elipsoide de referencia. Está el MRO 110B2, que es el campo gravitatorio satelital de armónicos esféricos que permite resolver las características de larga longitud de onda, es decir, lo más regional. Y el MRTM85 como un modelo de gravedad implícita de la topografía que permite resolver las características de alta frecuencia, es decir, es lo que le da el detalle al modelo, y que se calculó como un modelo de terreno residual, como la diferencia entre el MOLA, que es el modelo topográfico de alta resolución, y el Mars Topo 719, un modelo topográfico en armónicos esféricos. Ok, ahora les voy a comentar de manera muy general en qué se basó el flujograma del trabajo. Básicamente, el trabajo lo dividimos en dos fases, una fase que se dedicó al análisis e interpretación gravimétrica y estructural, y luego la fase que se enfocó en el análisis e interpretación isostática y flexural. Entonces, primero se calcularon las anomalías de gravedad a partir del modelo que les mostraba anteriormente, lo que estuvo sujeto a un control estadístico, pero también a un control cualitativo con las anomalías que ya teníamos disponibles, calculadas por la NASA. Posteriormente se realizó un análisis espectral para la estimación de profundidades y se realizó la separación regional y residual de las anomalías de Bouguer, el filtrado y la selección de los perfiles. Y luego entonces finalmente se modeló la estructura cortical de nuestros perfiles que elegimos a partir de las anomalías gravimétricas. ¿Okay? Esto fue lo que constituyó la primera fase del trabajo, y luego la segunda fase, que consistió en el cálculo de las anomalías isostáticas utilizando los modelos teóricos de isostasia local de Airy y Pratt, y finalmente el modelado mecánico de la flexión litosférica para la estimación de los espesores elásticos sobre los perfiles. Ese es el producto final que nosotros buscábamos con nuestro trabajo, la estimación de espesores elásticos. Ya les voy a contar un poquito qué es eso y para qué me sirve, ¿ok? Ahora les voy a mostrar entonces las anomalías de gravedad. La más importante fue la anomalía de Bouguer total, con la que nosotros vamos a estar observando entonces, o vamos a estar analizando los contrastes de densidades en el subsuelo, es decir, la influencia de las masas por debajo del nivel de referencia, que es el nivel de cota cero. Entonces, de muchas cosas interesantes que yo pudiera comentarles de este mapa, me voy a reducir a hablarles de dos de ellas. Lo primero fue que pudimos identificar, ¿verdad?, unas amplitudes positivas sobre los centros de las estructuras volcánicas que se interpretaron como cuerpos ultramáficos posiblemente relacionados con las cámaras magmáticas extintas de estas estructuras volcánicas, lo que a su vez permitió denotar la ausencia de raíces isostáticas. Mientras que las magnitudes más negativas de las anomalías se relacionaron con hundimientos del basamento debido a la carga de una gran cantidad de depósitos volcánicos en la región. Fíjense que el mínimo gravimétrico se ubicó aquí al este de Arciamos, posiblemente pudiendo estar relacionado con una de las cuencas producto del peso que ejerce la carga de esa estructura sobre la litósfera. Sin embargo, esto ya es algo más que corresponde a análisis residual, que ya lo vamos a ver, ¿no? Posteriormente, se separaron las anomalías de Bouguer en la componente regional y residual a partir de una continuación analítica hacia arriba que se aplicó a los 50 kilómetros. Ojo que este no es un valor que uno elige al azar, ¿verdad? La altura óptima para realizar esta separación se elige a partir de un procedimiento matemático, que bueno, ahorita no voy a entrar en detalles, sino que básicamente entonces las anomalías de Bouguer total, o la anomalía de Bouguer total, se separa en las largas longitudes de onda
que es lo que me va a permitir obtener información acerca de las fuentes más regionales, y las altas frecuencias o las longitudes de onda corta, que me va a permitir obtener entonces la información más residual. Comenzando entonces con la componente regional, bueno, tenemos que a partir de 50 kilómetros aproximadamente a 50 kilómetros, nosotros con el análisis espectral que realizamos obtuvimos que esta profundidad correspondía con las longitudes de onda larga que se encontraban influenciadas por las variaciones de la discontinuidad de Moe. Esto nos permitió distinguir el contraste de dos provincias corticales distintas, una zona de adelgazamiento cortical al norte y una zona de engrosamiento cortical al sur, que coincidía con la protuberancia de Tarsis, ¿verdad? Justamente en la zona en donde se encuentran las isolíneas en blanco. Okay. Posteriormente, para el caso de las fuentes más someras, cosa que se analiza con la componente residual de la anomalía, a simple vista ustedes dirán, Berro, pero ese mapa es un mapa de puros ruidos, ¿no? En realidad, esto es en parte por la resolución del dato, que no era tampoco tan alta, pero nosotros nos enfocamos entonces en analizar justamente el área de interés, el área donde estaban las estructuras volcánicas, y además el perfil del cual yo les voy a estar hablando, que fue el perfil en esta dirección, ¿okay? En donde los mínimos de anomalías gravimétricas se identificaron aquí alrededor de cada una de las estructuras volcánicas, denotando la presencia de sus cuencas flexurales, ¿okay? Que son las cuencas que surgen como producto de la carga que representan esas estructuras sobre la litosfera, ¿okay? Fíjense dónde realmente estas anomalías se hacen mucho más intensas aquí sobre Arciamos, pudiendo entonces representar esta la carga más predominante o más representativa de las tres, donde más bien las cuencas parecieran ser incluso asimétricas en comparación con las otras dos estructuras. También se identificaron los máximos de anomalías gravimétricas sobre entonces los centros de las estructuras volcánicas, cosa que ya con la anomalía de Bouguer total nosotros habíamos más o menos inferido, interpretado que posiblemente se trataban de cuerpos intrusivos cercanos a la superficie relacionados con las cámaras magmáticas extintas de cada una de las estructuras. Entonces ya pasamos ahora a la fase del modelado, ¿verdad? Les voy a mostrar los modelos gravimétrico y el flexural solamente para uno de los 4 perfiles que realmente se analizaron, ¿ok? Que fue el perfil de D', en esta dirección que se encontró atravesando las 3 estructuras. Aquí a la derecha se encuentra el mapa de las derivadas en la dirección del perfil, que nos permitió interpretar un poco cómo era la continuidad de los cuerpos en el subsuelo. Entonces, ¿qué se hace en el modelo gravimétrico? Se traza el perfil sobre la anomalía de Bouguer total, ¿verdad? Eso nos va a dar entonces cuál es la respuesta gravimétrica que tenemos, y lo que hacemos con el modelado es buscar una forma de explicar esas respuestas de gravedad. Entonces, de lo que uno parte siempre es de la tendencia regional de la anomalía, que es esta línea o esta curva que les estoy marcando aquí en morado, con lo que uno entonces va a modelar la forma de la interfaz corteza-manto, que era nuestra fuente más profunda, y fíjense cómo entonces de antemano se observa ese adelgazamiento cortical predominantemente hacia el noreste, y también pudimos estimar, por ejemplo, el espesor de la corteza para este perfil, que fue de aproximadamente 64 kilómetros. Y luego lo que hacemos es, entonces, todo lo que se encuentre por encima de esta tendencia regional van a venir siendo los contrastes de anomalías positivas que habíamos relacionado con la presencia de los cuerpos o los cumulados ultramáficos, peridotíticos, plagioclásicos, relacionados con la intensa actividad magmática antigua en la región, en donde fíjense que la mayor parte de los mismos se concentraron aquí hacia el noreste, ¿verdad? Y esto también se pudo, o la continuidad de estos cumulados aquí también se pudo modelar gracias a las anomalías en la dirección del perfil, que fíjense cómo presentaban aquí cierta continuidad, cuando en estos casos se encontraban restrictivamente ubicados sobre los centros, ¿verdad? Ok, y luego, bueno, sobre los centros, algo bien característico, por ejemplo, de los modelos de flexión o cuando tenemos situaciones flexurales, es las anomalías de las estructuras, donde fíjense que notamos un patrón de, para cada uno de los casos, 2 mínimos gravimétricos que se encontraban rodeando un máximo de anomalía central, ¿verdad? Los mínimos gravimétricos vendrían representando los depocentros de las cuencas flexurales para cada caso, y el máximo central entonces
para el caso de la región de Tarsis, viniendo siendo estas estructuras volcánicas, entonces vendrían siendo las cámaras magmáticas extintas, ¿verdad? Para cada caso. Y bueno, ahorita para entender un poquito lo que les voy a mostrar en el modelo flexural, fíjense que una vez que nosotros planteamos nuestro modelo geológico, vamos a partir de lo que estamos proponiendo para entonces tratar de encontrarle una explicación mecánica a esto que estamos planteando, ¿ok? Entonces, el primer paso, por así decirlo, es tratar de encontrar la continuidad del basamento, fíjense, algo así como esto, y nosotros vamos a tomar o vamos a tener que estar pendientes de algunos datos, como por ejemplo, las profundidades de los depocentros de las cuencas flexurales y también la profundidad de la flexión máxima del basamento para cada una de las estructuras, de manera de que eso es lo que vamos a buscar llegar en el modelo mecánico, es a lo que vamos a buscar llegar. ¿A partir de qué? Bueno, a partir de las cargas que vamos a estar introduciéndole al código, porque ya el modelo flexural lo realizamos fue con un código de MATLAB elaborado por Hernán Rodríguez, en donde el dato de entrada, entonces imagínense que ahora ya no tenemos los volcancitos así todos bien bonitos, sino tenemos unos bloques, unas cargas, ¿verdad? Que van a representar entonces, o van a estar generando esa flexión en el basamento, con el que vamos a estimar los valores de espesor elástico para la litósfera, de manera tal que puedan responder a este comportamiento que estamos observando aquí. Entonces, este fue el modelo flexural para el caso del perfil de D', en donde fíjense, ves que ahora tenemos las cargas, ese es el dato de entrada, la densidad de las cargas también es un dato de entrada, por supuesto, en donde realmente el código tuvo dos limitaciones principalmente. La primera de ellas que no permitió considerar el contraste entre los sedimentos y la carga, por eso es que el ajuste de la anomalía de aire libre no es perfecta en las zonas de las cuencas, y el ajuste de la anomalía de Weir tampoco pudo ser perfecta porque el código no permitió considerar la presencia de cuerpos en el interior de las cargas, que era lo que nos estaba sucediendo, ¿verdad? Para nosotros poder explicar nuestra respuesta gravimétrica, teníamos estos acumulados aquí que formaban parte de la carga y realmente no se pudo considerar como tal en el código del modelo flexural. Entonces, después de todo ese proceso iterativo que uno repite 30.000 veces, vamos variando los espesores elásticos, vamos variando, vamos posicionando, dándole más forma a las cargas para poder tener el detalle, ¿okay? Hasta el momento, cuando uno se detiene, cuando terminamos el modelo, cuando logramos obtener una disposición tal que me permita obtener las profundidades de las cuencas flexurales como yo las tenía en mi modelo geológico y una flexión máxima en el tope como yo la inferí a partir de mi modelo geológico. ¿Ok? Entonces, el resultado de todo esto es la variación de los espesores elásticos de la litósfera. ¿Ok? Para que se entienda esto un poquito mejor, voy a mostrar el modelo flexural a una escala un poquito más regional. ¿Ok? Exactamente lo mismo que antes, solo que ahora imagínense que la corteza y el manto que están viendo aquí, diferenciados, son una sola placa, que es la litósfera. Y la línea punteada viene siendo esa misma placa, pero representando el comportamiento mecánico de la litósfera, ¿verdad? Esa es la forma en la que varía el comportamiento mecánico de la litósfera, en donde distinguimos valores muchísimo más altos hacia los extremos, lo que nos permitió interpretar una placa que se hacía rígida hacia los extremos, y que tenía valores más bajos de espesor elástico en el centro, por lo tanto, estaban denotando una litósfera más débil en esta región. Entonces, con eso es que o cómo se trabaja esas interpretaciones del espesor elástico. Bueno, el espesor elástico nos va a hablar de la resistencia mecánica de la litósfera, o de la placa. Cada vez que yo digo que de la placa es la litósfera, ¿ok? Nos habla de la resistencia mecánica, es decir, de la rigidez flexural de la litósfera, por lo tanto, valores altos del espesor elástico me están indicando que hay una mayor porción de la litósfera que se comporta elásticamente, porque nosotros partimos de un modelo de flexión elástica. Y por lo tanto, si hay una mayor porción de la litósfera que se comporta elásticamente, entonces ella va a aguantar más cantidad de carga, ¿verdad? Y por lo tanto es más rígida. Por ahí van las interpretaciones. Esto puede llegar a ser muy ambiguo, ¿ok? Y realmente para nosotros después continuar con las interpretaciones en el trabajo tuvimos que depender también de los resultados que habíamos obtenido en los otros perfiles, que no se los voy a poder mostrar. Pero entonces realmente quiero finalizar de forma muy puntual
mostrándole entonces cuáles son las aplicaciones o realmente para el caso de estudios de flexión, qué aplicaciones tenemos, cómo podemos aplicar esos resultados, cuál es el aporte, ¿verdad? Y tenemos varias ramas en las que podrían surgir aplicaciones bien interesantes. Entonces, la primera de ellas es la isostasia, que nos permite entender cuáles son los mecanismos de compensación de la litosfera que permiten soportar a las cargas volcánicas, ¿verdad? Donde se pudo corroborar para el caso de la región de Tarsis que el sistema de compensación no lograba ser explicado por mecanismos de isostasia local, sino regional, por medio de la flexión de la litosfera. Bueno, también se podría, por ejemplo, calcular los modelos locales, los modelos de isostasia local, y, por ejemplo, verificar qué haría falta para que la compensación se logre por variaciones laterales en la densidad de la corteza, por ejemplo, algo que también se realizó en el trabajo, pero que no me da chance de mostrarles. De hecho, con eso corroboramos que efectivamente el mecanismo de compensación para la región de Tarsis era esencialmente regional. Ahora, la otra pregunta que queda abierta es, ¿se encuentra la región de Tarsis en equilibrio isostático? Y de ser así, entonces, ¿cómo se alcanza ese equilibrio? Que justamente para el estudio que nosotros planteamos fue necesario recurrir a una litósfera cuyo comportamiento mecánico fuese anisotrópico para poder darle una explicación a su estado estático actual. En general, realmente hay muchas otras formas de explicar la isostasia y cómo se logra llegar a ese estado de equilibrio al que tienden las masas, por lo que esta sería una rama de aplicación para investigaciones a futuro. La otra gran rama de estudio sería la anisotropía mecánica, que a pesar de ser una propiedad muy poco estudiada incluso en la Tierra, su importancia radica en que nos permite conocer la dirección preferencial en la que la litosfera se torna más débil, es decir, en la que se hace menos resistente, que es una información que no siempre nos va a dar el mapa de anomalías. Entonces, ahora bien, si en su estado estático actual la litosfera se muestra débil, es porque tuvo que haber quedado afectada por uno o más procesos, además de la carga. Entonces comienzan las hipótesis de cuáles podrían haber sido esos procesos que además pueden correlacionarse con las características que estamos observando sobre la superficie. Incluso todo esto permitiría plantear hipótesis acerca de la edad de las cargas, porque hacia donde la litosfera aún demuestra algún rastro o alguna huella de haber quedado afectada por algún proceso, es porque allí tuvieron lugar los eventos más recientes de la actividad volcánica de la provincia, es decir, por lo menos aquí les estoy mostrando de forma bien esporádica los valores de espesor elástico que nosotros terminamos de estimar después con el cálculo de todos los otros perfiles, luego hicimos un proceso de cálculo de unas elipses de anisotropía para evaluar esta propiedad mecánica, y fíjense que el valor más bajo lo obtuvimos en esta dirección, ¿verdad? En la dirección sureste, en la dirección en donde se encuentran concentradas todas estas características estructurales, y en donde estaba el mínimo gravimétrico más predominante. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que pues, posiblemente en esta región, ¿verdad?, la litosfera todavía no se ha terminado de curar, por así decirlo, del impacto de la pluma mantelar. Lo que quiere decir entonces que la actividad volcánica más reciente posiblemente se encontró aquí y estuvo asociada al volcán que se encuentra más al sur. Ahora, claro, la anisotropía mecánica se puede evaluar de diversas maneras. Desde un punto de vista mucho más teórico, si se considerara un modelo de placa elástica anisotrópica, pero en la tesis la evaluamos de una forma más práctica, a partir del cálculo de elipses de anisotropía. Entonces ya con esto habrían aplicaciones que podrían surgir de acuerdo al enfoque que se le dé. ¿Ok? Y ya para finalizar, realmente, bueno, ¿para qué entonces nos podría servir todo esto? Pues bueno, ayudar a entender cómo fue la deformación de la litosfera permite proponer modelos de flujo calórico, por ejemplo, para crear hipótesis acerca de su evolución geodinámica. A su vez, dar a conocer la evolución de otros cuerpos rocosos, considero que es la clave para que la geociencia se pueda seguir nutriendo de conocimiento y descubrimientos en el futuro. Entonces, bueno, con esto muchísimas gracias. Espero haber podido brindar una nueva perspectiva a tantas cosas que podemos hacer con la geofísica.